buen nombre tiemblo. Pecado. Otra vez. Pecado. Pecado, Susana. pecado, pecado. Hay a quienes les da miedo esta palabra. Incluso unos ni siquiera la quieren decir. Otros la ven como burla o como un sinónimo de que todo está prohibido. Y unos cuantos más dicen que es el diablo en persona. Pero la verdad es que esta palabra ni es inventada ni es nueva. Se encuentra registrada en la Biblia. Y para poder investigar qué significa la palabra pecado, podemos ir a la fuente de la verdad. Primera de Juan 3:4 dice: todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Si tú googleas la palabra pecado, encontrarás que proviene del latín, que significa transgresión voluntaria y consciente de la ley divina. Ok, entonces sí hay una ley que proviene de Dios, pero ¿qué busca esta ley? ¿Qué es esa ley? Según Romanos 13:10, dice que la ley busca el amor, diciendo así: el amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. Si el pecado es infringir esta ley, ¿qué es lo que produce? ¿Por qué tanto miedo al pecado? Número 1, y es lo más importante, nos aleja de Dios. Salmo 5:4 dice: porque tú no eres un Dios que se complace en la maldad, el malo no habitará junto a ti. En Romanos 3:23 dice claramente que pecar nos destituye o nos separa de la gloria de Dios, es decir, de estar con Él en su presencia, en esa relación perfecta. Y para que podamos entender más claramente, vamos a poner un ejemplo. ¿Alguna vez has tenido algún familiar que es adicto a algo? Ya sea tabaco, alcohol, drogas, pornografía o el mismo trabajo. Si lo has vivido de cerca, sabes que es horrible. Porque esa persona no se da cuenta del daño horrible que se está haciendo y que además está provocando a su alrededor, a sus familiares. Parece como si estuviera ciego completamente. Y lo peor es que cree que está bien y que lo puede controlar, pero todos los demás podemos darnos cuenta de que no es así. Es como si esa adicción se volviera una necesidad para esa persona y de esa forma lo esclavizara. Y tú, como familiar que lo estás viendo, no te queda más que odiar esa adicción y quisieras destruirla completamente, porque está destruyendo a esa persona que amas y la está convirtiendo en algo completamente diferente a lo que tú sabes que es. Esta adicción, tarde o temprano, si no es detectada y no es tratada a tiempo, provoca la destrucción y hasta la muerte. Y si tú sientes esa misma rabia contra las adicciones que yo, entonces podrás entender la rabia que Dios siente ante el pecado. Porque el pecado lo único que hace con los seres humanos es destruirnos, es cambiar completamente el diseño que Dios había creado, tan perfecto y tan bueno para cada uno de nosotros, y nos transforma en cosas terribles e incluso nos volvemos unas bestias. Y yo creo que lo que más le duele a Dios es que este pecado lo que busca es llevarte a la muerte. La Biblia nos presenta la actitud de Dios hacia el pecado con fuertes sentimientos de hostilidad, indignación y la absoluta aversión. Por ejemplo, el pecado se describe como llaga podrida, una pesada carga, contaminación, una deuda que nos ata, oscuridad y una mancha carmesí. En Juan 8:34 incluso hace la similitud de que el pecado nos esclaviza, así como lo veíamos en el ejemplo de la adicción. Quizá para nuestros ojos el pecado puede parecer como veneno, puede darse en diferentes dosis. Hay quienes la toman a chorros porque es muy visible, o hay quienes la toman gota a gota. Pero esto sigue siendo veneno, y sea que tenga una consecuencia retardada o pronta, el pecado busca matar y punto. Así que no importa qué tan chico o qué tan grande ves tu pecado, cualquier cosa que infrinja la ley de Dios es pecado y punto. Y esto va desde matar, mentir, codiciar, sexo fuera del matrimonio, ira, peleas, envidia y muchas más cosas que puedes encontrar en Gálatas 5:19 al 21 por si quieres seguir leyendo. La buena noticia es que Dios es bueno y es este familiar que quiere salvarte. Así como a ti te gustaría o te hubiera gustado salvar a un familiar que está en medio de su adicción, Dios te quiere salvar a ti y a mí del pecado, de la destrucción. 2 Corintios 5:21 dice: pues Dios hizo que Cristo, quien nunca pecó, fuera la ofrenda por nuestro pecado, para que nosotros pudiéramos estar en una relación correcta con Dios por medio de Cristo. Dios decide pagar el castigo justo que merece todo ese pecado que hemos cometido tú y yo a través de la muerte de Jesús y luego resurrección, mostrándonos que hay una esperanza verdadera. Y Romanos 3:23 al 26 lo explica así: pues todos hemos pecado, nadie puede alcanzar la meta gloriosa establecida por Dios. Sin embargo, Dios nos declara justos gratuita y bondadosamente por medio de Cristo Jesús, quien nos liberó del castigo de nuestros pecados. Pues Dios ofreció a Jesús como el sacrificio por el
el pecado. Las personas son declaradas justas a los ojos de Dios cuando creen que Jesús sacrificó su vida al derramar su sangre. Ese sacrificio muestra que Dios actuó con justicia cuando se contuvo y no castigó a los que pecaron en el pasado, porque miraba hacia el futuro y de ese modo los incluiría en lo que llevaría a cabo en el tiempo presente. Dios hizo todo eso para demostrar su justicia, porque Él mismo es justo e imparcial y declara a los pecadores justos a sus ojos cuando ellos creen en Jesús. En conclusión, el pecado es romper la ley de Dios, una maldad o una injusticia que nos lleva a la muerte. Pero lo padre de esta situación es que sí hay cura. Y esa cura es Jesús. Y Jesús está dispuesto a curarte a ti también, porque te ama y te quiere hacer una nueva criatura llena de nuevos propósitos, llena de nuevo amor que Dios está dispuesto a entregarte. Y ya lo hizo por medio de la cruz.